Buenas tardes. Buenas tardes. La Dirección de Cultura les da la más cordial bienvenida a todos. Les presentamos el día de hoy el ciclo de conferencias titulado Consecuencias de la Independencia de Guayaquil. Este ciclo de conferencias se desarrollará en el transcurso de toda esta semana. El día de hoy tenemos el tema La batalla del Pichincha como consecuencia final de la independencia de Guayaquil. Inicialmente estaba a cargo del doctor Roberto Vergara Novoa, quien pues por motivos de salud no puede estar presente, pero el licenciado Víctor Hugo Arellano Paredes nos va a acompañar disertando sobre este tema. El licenciado es muy modesto, el licenciado Arellano. El licenciado Víctor Hugo Arellano, todos lo conocemos. Él es el actual jefe del Museo Municipal, licenciado en Periodismo, egresado en Maestría de Comunicación y Desarrollo, editor de algunas publicaciones, tiene varios artículos históricos y genealógicos a su haber. Es miembro de la Confraternidad de Historiadores Camilo de Estruje de Guayaquil. El día de hoy, la Dirección de Cultura otorga bueno, está muy ansioso de compartirles el tema del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. El día de mañana continuaremos con el ciclo de conferencias. Por favor, los invito para que nuevamente nos acompañen con el nuevo tema que tenemos el día de mañana y con otra conferencia. Adelante, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. He tenido un día muy atareado. No alcancé ni a comer. De mañana dije voy a comer 2 empanadas porque yo sé que en la tarde no voy a tener tiempo. Así que tuve que, para que ustedes se rían un momento, tuve que comer unas galletas Oreo y unos juguitos de esos juguitos Nestlé Natura para más o menos engañarme, ¿no? Y después aquí salgo como demonio hambriento para comer alguna cosa. No estaba planificado que yo diera esta conferencia sino el día jueves, que va a ser sobre el reglamento de comercio, que es algo raro, que no se ha tratado mucho. Guayaquil es una ciudad de comercio. Sin embargo, aquí en la parte que estamos hablando ahora, que nos toca hablar ahora, la batalla del Pichincha como consecuencia final de la independencia de Guayaquil. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo de la batalla del Pichincha, además de lo que ya lo que medio que lo estudiamos en primaria y secundaria. Hay muchas fantasías de las personas que han escrito o de las personas que enseñaron, ¿no? Yo he sido profesor de secundaria y de universidad, y al de universidad más o menos le pagan, ¿no? A la secundaria en cambio no le pagan la hora, pero uno gasta entre los aportes, los exámenes y los trabajos, gasta horas, y el profesor no alcanza a ser investigador, sino que se aprende un disco, y con eso me tocó a mí, ¿no? Me tocó en 5º año de secundaria, ahora ya no se llama 5º año, es el penúltimo año. Segundo bachillerato, da de la historia antigua. ¿Cómo va? Toda la historia antigua quiere que le den un año, no. Dije, vamos a escoger los temas mejores y vamos a dar eso. Uno no puede abarcar todo, ¿no? Y entonces, pues, es una desgracia lo que les digo ahora, pero en los últimos años, digamos en la última década, se ha estado, aunque yo no soy revisionista en el sentido peyorativo de la palabra, se ha estado revisando y sacando nuevos documentos a la luz para poder mostrar las cosas que no se quisieron mostrar. Nosotros sabemos que Guayaquil, y decimos Guayaquil, desde el río Esmeraldas hasta el río Tumbes, un promedio de 53.000 kilómetros cuadrados, mucho más grande que Portugal, que Suiza y que Hungría, ¿no? Porque dicen, ¿no?, que una ciudad de un río, no sé qué, un poco de fantasías que publicó Bolívar. Guayaquil, pues, no solo que era suficientemente grande para poder independizarse, sino que también podía autoabastecerse y autofinanciar muchas cosas.
Por decir, el cacao en la época era demasiado importante para nosotros y para el resto del mundo. Se exportaba cacao a toda América. Las cañas brava, caña Guayaquil, caña gadúa, se exportaba también. Parece mentira, pero se exportaba. Se exportaba madera para construcción. Y teníamos para nosotros pues, la cantidad de cosas con las cuales podíamos abastecernos, como el ganado vacuno y los otros alimentos que ustedes conocen. Entonces Guayaquil sabe, el gobierno de Guayaquil, el cabildo de Guayaquil sabe que ahora veo que es el 7, que el 8 de septiembre, en playas de Paracas, en Pisco, desembarca José de San Martín y se lanzan a la independencia y lo dicen. No le importa a Guayaquil este asunto de qué pasa con Pasto. Ustedes más o menos ubiquen Pasto. No entiendo, yo todavía no he podido entender. Una vez estuve en Pasto, me pareció muy lindo, hace muchos años. Siempre he escuchado a gente vieja como yo, me refiero, creo que todos son más jóvenes que yo, sobre que los pastuzos que son brutos, que son torpes, yo todavía no entiendo eso, pero hay gente que todavía arrastra esas boberías para decir que los pastuzos no tienen sentido común y son obtusos, ¿no? Pero ¿quién conoce un pastuso? Nadie. ¿Por qué les digo esto? Porque los pastusos pues decidieron no independizarse porque ellos estaban felices con el rey y no lo dejaron pasar a Bolívar. Además es que la geografía no les permitía a Bolívar ir por otro lado, me voy por el atajo, me voy por otro camino, no es imposible porque el sistema orográfico de Colombia es muy complicado, no hay que salir de 4 cordilleras, no hay que subir y bajar las cordilleras. Lo cierto es que los pastusos no quisieron, y para nosotros, pensando en el Guayaquil donde estamos ahora en este momento sentados, pescando, Pasto es lejísimo, ¿no? Aunque sea en auto es lejísimo. En esa época es mucho más lejos mentalmente y no le importaba mucho a Olmedo lo de Pasto, por eso no lo dice. Las fuerzas de Quito se habían ido a pelear a Pasto. Pasto era parte de Ecuador en esa época todavía, o de la Real Audiencia que iba a ser Ecuador, pero sí le importaba Perú, porque ustedes recuerdan, estamos hablando de 1820, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, en el 25 se hace la batalla de Junín y Ayacucho, y Perú tenía pues, todavía lo tenía a la mar, con el fuerte de San Felipe en el Callao, con un gran contingente de soldados veteranos de guerra, y había muchos otros veteranos en la Lima española, y después se fueron para Ayacucho y para Junín, un grupo de gente que sabía pelear. No es tan fácil este asunto de que yo agarro la carabina y disparo, sino que es la disciplina para recibir las órdenes y la disciplina para el combate. Además saber hacer los tajos, porque ustedes quieran o no quieren, eso es una sangría, ¿no? Todo el mundo habla, oh, que el patriota no sé cuánto, que el otro patriota, que estamos allá. En realidad eran cuchilleros, como cuchilleros lanceros y como se dice, espadachines. Ellos iban a sacar sangre, ¿no? Si no la sacaban ellos, se la sacaban ellos. O sea, no hay otro método. Ahora parece que es más bonito, que es un disparo de ¡ting! Y el otro pasó mejor vida. En esa época, ninguno de los dos quería pasar la mejor vida, así que no se dejaban, y era un ataque terrible. Pero Guayaquil se hace la independencia. Logra controlar los ejércitos que están aquí en el territorio de Guayaquil y comienza con el primer huache, segundo huache con Camino Real y sigue la independencia. No es fácil, no es tan sencillo como la gente lo ha presentado, no es tan simple. Hasta esto nosotros ya tenemos soldados argentinos mandados por San Martín, con el León de Riobamba, con Juan de Lavalle. El Lavalle que estamos expresando ahora es el nombre distorsionado del apellido francés de este señor. Y entonces este hombre lo llamaron el León de Riobamba. ¿Por qué? Porque él con caballería, imagínense cómo habrá sido la pelea, él con caballería entre Riobamba y el Tapi hace una carnicería tan grande, pero tiene que haber sido una cosa de locura, que los ejércitos de a pie, o sea la infantería, detienen la guerra de ambos lados para ver qué pasa con los otros. Entonces yo quiero pensar que era un espectáculo espeluznante, pues, ¿no?
uno a veces ve las películas como uno ve tantas películas de guerra y no sé qué. No, eso son sangrías, ¿no? Sin embargo, si no hay batalla de Tapi, no hay batalla de Pichincha. No hay batalla de Pichincha, así de fácil. Cuenca había estado un poquito de tiempo, 2 o 3 meses libre, hizo un escudo, un himno, una serie de cosas, pero no duró mucho. Pidió armas a Guayaquil, aquí hay documentos del Cabildo de Cuenca, dice que Guayaquil siempre ha sido como una madre para Cuenca, y entonces como madre le pedimos que nos ayude y nos mande municiones, perdigones, fulminantes, pólvora y armas, porque no las tenemos, no podemos hacer frente. Entonces siguen los soldados llegando, hasta que llegamos a la batalla del Pichincha. Ahora el tema es, dice aquí, la batalla del Pichincha como consecuencia final de la independencia de Guayaquil. ¿Por qué la batalla del Pichincha si Guayaquil quería pertenecer al Perú? ¿Por qué la batalla del Pichincha si Guayaquil quería ser independiente? Es incongruente, ¿no? Es muy incongruente. Pero a Guayaquil le interesa que Pichincha sea libre, que el gobierno de Ecuador, como se llamaba ese pedazo de territorio, sea libre, y entonces también a Bolívar le interesaba que sea libre. No sé si a San Martín, porque San Martín no dice mucho, pero sí le interesaba a Bolívar, porque él ya venía compactando, mirando del lado de ustedes, Venezuela, Colombia, y se venía para acá abajo hacia el sur. En uno de sus planes ampulosos, porque ustedes no van a creer que Bolívar después quiso pues libertar Cuba para después atacar España continental. ¿Cuál es la imaginación de este hombre? Como que los hombres son de fierro, de hierro, como es, y todos aguantamos todo, y va a haber, no hay tanto hombre, se acaba el soldado, y se acaba el dinero para el soldado. Pero logran entrar salen de Tapi y van en jornadas de pie, no todo el mundo va a caballo, y logran llegar a Ambato, llegan a la Tacunga, donde algunos ya se ven autoindependizados felizmente, y siguen avanzando hasta que llegan a Quito en la batalla de Pichincha. Escogen el terreno. Recuerden que las batallas no son como las de ahora, que yo el soldado le disparo o me dispara, sino que escoger el terreno, no se podía escoger mucho el terreno porque el Quito de esa época, el de ahora todavía tiene subida y bajada, el Quito de esa época era más pequeño y estaba a las faldas del Pichincha, del Guagua Pichincha en especial, y entonces tienen ellos que llegar hasta allá, pero tienen que arrastrar los caballos, tienen que arrastrar los cañones. ¿Ustedes saben eso? El cañón no sube, pues no tiene motor, ¿no? Entonces hay que empujar el cañón, y a veces es cargarlo en carretas si es posible, y las ruedas también, porque no hay pues caminos fáciles, sino que son caminos de tierra, de lodo, y estamos en una época en que recién más o menos han terminado las lluvias, recuerden, ¿no? Las lluvias duran más o menos hasta mediados de mayo, ¿no? Entonces tiene que haber sido muy difícil, eso la gente a veces no lo entiende, muy difícil, y lluvia con frío también es fantástico. Sin embargo, llegan a la batalla, al campo de batalla, se hace la batalla, ganan la batalla. ¿Quién la gana? Sucre, ¿no? Antonio José de Sucre de Alcalá. Y Sucre se manda unas cosas ahí medias extrañas, ¿no? Una de las primeras cosas que se manda es que le informa a Bolívar, le da el parte de batalla, pero no se lo da a Guayaquil. Y Sucre tiene, como yo tengo las pruebas en esta copia facsimilar del diario El Patriota de Guayaquil, tiene un contrato hecho con el Cabildo de Guayaquil, con el gobierno de Guayaquil, para ser representante de las fuerzas militares de Guayaquil en las peleas que hicieron. O sea, Sucre era un empleado de Guayaquil, dependía del gobierno de Guayaquil para esto. Pero Sucre muy puercamente pues informa a Bolívar y después informa a Guayaquil. Claro, tenía sus intereses aquí en Guayaquil, de sus horrores, publicado algo de eso en el boletín número 11 del boletín del museo. Pueden verlo en la biblioteca. En una biografía sobre el mariscal Lamar amplío algunas cosas y publico qué es lo que hace Sucre en Guayaquil. Y entonces llega allá
hacer parte de batalla, se manda la mentira de don Calderón. Ustedes saben cuál es la mentira, ¿no? La gran mentira, ¿no? Ya todo el mundo sabe lo de Manuel J. Calle, pero no, la mentira es mejor fraguada. Esa es la bobería de la mentira, la que usted dice. La mentira es mejor fraguada porque cuando Abdo Zenén Calderón Garaycoa está en la batalla, él es teniente. O sea, ya tiene gente a su cargo. Y el teniente no lleva la bandera. Nunca. Ni en esa época, ni en la actual, ni en ningún lado. Entonces, solo razonando así, uno ya puede, sin leer muchos documentos, decir, ¿esto es verdad o es mentira? Porque el teniente no lleva la bandera. ¿Quién la lleva la bandera? El alférez. El alférez está mucho más abajo. Él 2 años atrás ya era teniente, justamente por Huachi. Entonces, en ese aspecto es importantísimo establecer parámetros. El siguiente parámetro es que dice que Abdo Calderón, que ha estado muy glorioso en la batalla, y comienza a echarle flores y floreros a Calderón, y entonces él dice pues que posiblemente va a morir. Pero yo, Víctor Hugo Arellano, quien les habla, tengo una copia de un documento que, mira, ustedes pueden entrar en internet y buscar Víctor Hugo Arellano y don Calderón, y va a salir ahí que él se muere en la casa del doctor José Félix Valdivieso. Pero no dice en lo más mínimo que se muere por herida de batalla. Según los entendidos, todavía no lo he visto personalmente. Algún rato tengo que ir al Hospital San Juan de Dios, porque van a decir que él se murió de desintería, que era algo muy normal para esa gente, porque yo he sido explorador hasta hace unos 3-4 años, no parece, pero he estado con mochilas, con botas, con cuchillas, con cantimploras, durmiendo en carpa, a veces durmiendo en piso también. Y algunas veces, algunos de las personas que estuvieron conmigo comandando otras en las unidades, cometieron el error de buscarles agua en vez de aplicarle cloro o de hervirla o hacer alguna cosa, y el agua, en especial el agua, pues les destruía totalmente el sistema digestivo y de ahí la desintería. Una de las cosas que les pudo haber pasado. Pero volviendo nosotros a Calderón, ya otro ya ha dicho que le mandaron una carta a la madre porque debe cortarle las piernas. Yo no he visto el documento. Lo que yo tengo es un documento que me dice cómo se murió, cómo hicieron el sepelio y cómo hicieron el entierro. Entonces, esa parte de ese texto está pues, escrito en el internet. Le presté eso al capitán Mariano Sánchez porque él quiso hacer una biografía sobre don Calderón valga la pena aclarar, por un concurso que había de biografías. Y entonces él, pues, cuando me ven a mí en internet, pone con Mariano Sánchez al lado, pero yo no quise participar de ese asunto porque le digo, si yo soy historiador y yo sé lo que yo sé, que voy a participar y otro me gana, yo no participo en para desgracia me ganó y era un buen premio, ¿no? En efectivo era muy bueno el premio para el momento, pero bueno, problema de él. El asunto es que yo sí sé que tengo la copia de ese documento, tuve en mis manos el original, igual que el arquitecto Hoyos, tenemos un anticuario que era muy amigo nuestro, y lo revisé y lo leí y sacamos copia. Bueno, todo esto les digo porque después de la batalla, vino Bolívar vino 3 semanas después, digámoslo en términos más prácticos, 21 días después de haber terminado la batalla, viene Bolívar, y Bolívar dice que en el batallón Yaguachi, cuando se pase lista y digan Arellano, Pérez, Sánchez, yo qué sé, y dicen Calderón, y viva Calderón, y murió por estar en nuestros corazones, o algo por el estilo. ¿Por qué dice eso? Por ciertas cosas que interesaban para él congraciarse con Guayaquil. Todavía no ha llegado a Guayaquil. Entonces le interesa él acomodarse con Guayaquil porque sabe que hay una clase dominante económicamente hablando y que a su vez varios de esa clase dominante eran oficiales del ejército que estaban mandando ahora. Entonces, con esos detalles, nosotros vemos cómo son esas mentiras faraguadas de Bolívar, porque antes de llegar a Guayaquil, lo mismo que hicieron en las elecciones anteriores, hubo fraude electoral. Hicieron la convocatoria para ver si Guayaquil se adhería a Colombia o no, se recogieron firmas y hubieron fraudes, un fraude terrible,
y fueron rechazadas las firmas, fue rechazado todo, pero hubo ese problema, y tengo que decirlo, ese lo creó Bolívar, aunque estuvo distante, y Leocadio Oyola, quien es su ayudante, su meritorio ayudante aquí en Guayaquil, es el que presenta al Cabildo esos papeles donde están firmas duplicadas, firmas de menores de edad, firmas de gente que son extraños a Guayaquil, y lo dice el acta de Cabildo. Nadie usa eso, no sé por qué, nadie le interesa discutir el asunto, pero aquí arriba, en el archivo histórico de la Biblioteca Municipal, están las actas de Cabildo que dices. O sea, no es algo que de mi imaginación fértil salió, sino que está escrito. Y entonces ya llegamos a la batalla del Pichincha, retomando el tema con esta digresión. ¿Y quiénes triunfaron? Los colombianos, la Gran Colombia. Pero eso es mentira. Porque no hay un solo papel en todo el planeta Tierra, déjenme ver si lo tengo por aquí, que diga Gran Colombia. Aquí tengo un facsimilar del diario El Patriota de Guayaquil, ya en la época colombiana dice República de Colombia. Y ustedes pueden leer de cabo a rabo 10 veces y no van a encontrar la palabra Gran Colombia. ¿Por qué les digo esto? O sea, por último, ¿qué le importa si es Gran Colombia o no es Gran Colombia? No interesa. Pero ustedes no tienen, nosotros nacionales no tenemos por qué aupar a los vecinos, porque son los más grandes de lo que son, y nosotros llegamos a tener héroes colombianos en vez de tener héroes nacionales. Eso es un absurdo. O sea, que ustedes no sirven para nada. Ustedes no son nadie. Ustedes no pueden pensar, no pueden decidir, no pueden actuar. Y viene Sucre, viene Bolívar, viene Flores, ¡oh, los padres de la patria! No es, pues. No es así. Y encima de eso, pues Bolívar contrata a la Legión Británica para que junto con las fuerzas de Sucre puedan independizar Quito. ¿Está bien? La Legión Británica vino con algunos ingleses, bueno, muchos ingleses y escoceses y galeses para acá, y ayudan a independizar en la parte norte del actual Ecuador, y avanzamos con los años poco a poco para acá, y descubrimos de que en el momento de que haya que hacer el reparto de la deuda de la independencia entre lo que actualmente es Ecuador, Colombia y Venezuela, a nosotros nos toca la parte más grande. ¿Cómo puede ser eso? Si somos menos y se peleó menos tiempo, ¿cómo vamos a pagar más? Pues, ¿no? Les proporcionan los recursos, ellos son riquísimos al lado nuestro, teóricamente. Y nos tocó pagar más y se paga la deuda de la independencia recién en 1972, cuando el general Rodríguez Lara, con el petróleo, comienza a pagar la deuda. Se puede imaginar, en 1972. Pero como la historia es, en la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Son palabras inspiradas por Dios. Ya se ha descubierto, Guillermo Arosemena, comprando copias de documentos en repositorios de universidades americanas, encuentra allí y en Londres varios documentos donde demuestra que Bolívar es accionista principal de las fábricas de armas británicas, y claro, le interesaba meter a los británicos acá porque era parte del negocio, ¿te das cuenta? Pequeño detalle, ¿no? Y con ese pequeño detalle de esa cruz tuvimos que aguantar 1972 menos 24 sería como 150 años en números redondos. Entonces aquí estamos para sacar los tabúes. Una farsa, y tenemos un héroe que ustedes lo ven en los cuadros, en todos lados. La rotonda. En la rotonda, y cuando tuvimos que hacer la única moneda de oro que tuvimos, le pusimos cóndor y le tiró la cara de Bolívar. Por ese problema que tiene el ecuatoriano, que tiene que tener un poco de dignidad para pararse y decir, no, pues yo también tengo héroes, ¿no? Y un detalle, hablé a ustedes del parte de batalla de Sucre, ¿no? En cualquier lado, en cualquier libro de historia se puede encontrar el parte o una sección de ese parte de batalla, y en libros más especializados encuentra el parte de batalla. Pero hubo un señor que se llamó Santa Cruz, que venía como fuerzas de San Martín, y también pelea ahí, pues. Pelea con peruanos, chilenos y argentinos, y uno que otro uruguayo, porque hay hasta un monumento
en el lugar, no sé cómo se llama ahí en Quito, donde están los bustos de los héroes militares del uruguayo de apellido Garzón. Y Guayaquil no publica el parte de Sucre, publica el parte de Santa Cruz, está aquí. Y es más fácil encontrarlo en el boletín 11, vuelvo a repetir, del boletín del Museo Municipal, un libro amarillo. Ustedes van a encontrar el parte de batalla de Santa Cruz completito. ¿Por qué? Porque no les interesaba el otro, pensaban que era mentira. Además estaban mintiendo. Entonces, ustedes vean, ¿quiénes les enseñaron a ustedes en la secundaria, en la primaria, en los que fueron a la universidad, les enseñaron eso? Nadie. A nadie le interesa, a nadie le importa. Pero está publicado aquí. Y no solo eso, para que vean que uno no miente, que uno no exagera, yo transcribo el texto, pero le pongo una fotografía grande, que es legible, fotografía ahí más o menos, para que la gente vea que ese texto que yo tengo, lo saqué de ahí, que no estoy inventando. Entonces, ustedes así rápidamente vamos viendo una serie de fraudes en la historia, fraudes realizados en la misma época, ni siquiera después, porque hay gente que a través de la historia comienza a acomodarse para hacer este asunto. Y bueno, ese es otro elemento. El siguiente elemento es que, aunque no tenemos un decreto sobre la bandera de Guayaquil, que es de 3 franjas celestes o azul celeste, con 2 franjas blancas y con 3 estrellas, el fraude es este, no tenemos ese documento. El primero que nos dice el asunto, el primero entre comillas que nos dice el asunto es Villamil, solo que porque Villamil dice que izó la bandera de Guayaquil cuando llega al puerto del Callao. ¿Se acuerdan? En la relación de la historia de 1812, de los sucesos que acontecieron en Guayaquil hasta la independencia de 1812-1820. Pequeño detalle de Villamil es que lo publica 40 años después. Bueno. Entonces 1820 más 40 es 1860. Eso le resta poder y valor al documento, pero no quiere decir que es mentira, sino que puede haber sido verdad también, ¿no? Eso es muy importante también tomarlo en cuenta. No puedo yo estar desarrollando una idea con noticias tardías, sabiendo las noticias. No dio conferencia, no escribió hojita ni nada. Pero bueno, lo que sí sabemos y lo tenemos claro es que esa bandera ondeó en el Cabildo, que está exactamente donde está ahora el Palacio Municipal, y en muchos de los balcones de Guayaquil, como el mismo Olmedo lo dice. Pero Olmedo también va a decir, déjenme ver si lo tengo aquí a mano, algo muy importante. En el diario El Patriota de Guayaquil, que no era un diario propiamente, sino era un bisemanario, un quincenal, del sábado 8 de junio de 1822, dice: anuncio de la ocupación de Quito. Y me interesa el decreto que está en el documento original aquí, lo he visto, lo he tocado. Junta de Gobierno, debiendo reformarse de un modo más natural el pabellón que se adoptó provisionalmente, la Junta de Gobierno decreta: el pabellón de la provincia libre de Guayaquil será blanco y en su primer cuarto superior será azul con una estrella en el centro. Imprímase, circúlese y comuníquese aquí corresponde a Guayaquil, junio 2 de 1822, Olmedo Jimena Roca, Pablo Merino, secretario. Acabó. Guayaquil sacó 2 estrellas más, nos quedamos con una. ¿Por qué? Cuando incorpora a Quito, digamos, cuando ocupa Quito, las fuerzas de Bolívar, matadas por Sucre, las fuerzas británicas, las fuerzas guayaquileñas, porque había muchos guayaquileños ahí, además todo salió del fondo de los guayaquileños, toda esa financiación, y las fuerzas de San Martín, estaban las 3 estrellas, porque Guayaquil, según escribe Olmedo, pensaba que iba a ser una nación y que quería incorporar a esta nación el resto de lo que actualmente es Ecuador. Mucho más que
que lo actual, porque llegábamos hasta el Brasil, ¿no? Y entonces dijo que ese le iba a llamar, este país pudo haberse, dice así, muy suavemente, este país pudo haberse llamado la estrella del occidente. No es el país Ecuador, que de paso pues Ecuador es una línea, ¿no? Nosotros ya se nos metió en la cabeza que somos un país, pero realmente es una línea. Y con eso de ahí pues ya vio que sus aspiraciones se frustraron, no era culpa de él. Olmedo, voy a decir el pobre Olmedo, y esto lo digo no peyorativamente, sino con pesar. El poeta Olmedo, dice todo el mundo, Olmedo no era poeta. Olmedo era presidente de un país naciente, creó una constitución, después creó el reglamento de comercio que veremos el día jueves próximo. Pero aparte de eso, él tiene que manejar la guerra. Cuando ustedes lean las cartas que manda San Martín y a Cochrane, es un tipo que él no duerme. No tiene tiempo para estar durmiendo. Tiene que estar manejando que me faltan vituallas por aquí, que me faltan armas por acá, que se me subleva en Babahoyo en General López. Antes de eso tuvo la sublevación de Escobedo, que comenzó a cañonearle con las 7 lanchitas, las fuerzas sutiles que tenemos, comenzó a cañonear la Casa del Cabildo. O sea, estaba todo el día en tensión, y entonces tenía que ser de diplomático, tenía que ser de educador, tenía que hacer algunas cosas. No era solo poeta nada más. Entonces, pero la gente lo pasa, como tenemos esa facilidad para minimizar, para ver chiquitos a los nuestros, el poeta. Claro que era poeta, pero ustedes también cantan, porque ustedes enamorados cantan, así que ustedes son cantantes, sí, pero es otra la situación. Entonces Olmedo se ve obligado a cambiar la bandera. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos solos? Pero nos quedamos solos, pues producíamos. Entonces, yo les dije que ese era el periódico del día 8 de junio. A la semana siguiente, al día 15, en el Patriota de Guayaquil, dice una cosa importante que quizás sería el centro de lo que queremos hablar ahora. Había uno de los asistentes que está, dice, ¿cómo podría hablar para que nadie se me duerma? Porque hay uno que lo veo que ya está más del otro lado. ¿Qué hago así? No, pues es que para dormir, váyase a la sala Rolando, alguna vez. A lo mejor lo estoy viendo, él sabe que lo estoy viendo. Entonces, el día sábado 8 de junio de 1822 hay una declaración muy importante, larguísima, de la cual vamos a saltarnos algunos datos. Dice, la Junta Superior de Gobierno con ciudadanos, lo pone en mayúscula, las fuerzas, tomen en cuenta geográficamente lo que dice, las Fuerzas Unidas de Perú, Colombia y Guayaquil han roto al fin las pasadas cadenas que arrastraban nuestros hermanos en la segunda capital de los Incas. Las Fuerzas Unidas del país que se llama Perú, del país que se llama Colombia y del país que se llama Guayaquil. Pone a Guayaquil en pie de igualdad con lo que estamos diciendo. No estamos interpretando, estamos leyendo, que a veces la gente, no, pues no. Más abajo va a decir, en el segundo párrafo, las aguas del Plata, Magdalena, Rímaga y Guayaquil se reunieron, formaron un torrente que, escalando el Pichincha, ahogaron en su falda a la tiranía. Las aguas del Plata, Argentina. Magdalena, Colombia. Lima y Guayaquil. No nombra a nadie más, y siempre Guayaquil cree que está presente y realmente nosotros sabemos que está presente. Pero esto de acá uno tiene que, una vez que sale de aquí, tiene que reproducirlo, porque la gente no entiende eso de ahí, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que, dice más abajito, esas aguas han hecho reflorecer el árbol de la libertad, regando el 25 de mayo a su hermana Quito, a la hermosa Quito, y confirmando que la aurora del 9 de octubre que rayó en nuestro horizonte fue la aurora del brillante día en que la libertad, con aire majestuoso, debía pasearse sobre la orgullosa cima de los Andes. Lo hizo poético, pero lo hizo verdad. Y siempre la verdad, manejando desde el punto de vista que Guayaquil es el gestor de la independencia. Por eso es que yo digo que Guayaquil es la cuna de la nacionalidad ecuatoriana. No digo la cuna de los que vivimos acá, porque antes del 9 de octubre y antes de
de 1820 y antes del 24 de mayo de 1822, éramos españoles, de todos los colores y sabores, a veces de segunda categoría porque ellos creían que los que habíamos nacido en América eran menos. No se dejaron, gente como Rocafuerte y Olmedo no se dejaron, pero es también de quién se deja, pues, ¿no? Y entonces no se dejaron y demostraron lo contrario, pero Guayaquil aquí, además de eso, quiere demostrar de que genera la revolución y triunfa. El 9 de octubre, 1820, 24 de mayo de 1822, pero aumentemos, 6 de marzo de 1845, 5 de junio de 1895. ¿Te das cuenta? Y seguimos hasta la gloriosa en 44, ¿no? Entonces nosotros, ustedes y yo somos la cura de la nacionalidad guayaquileña y ecuatoriana, y por nosotros existe, porque hay escritores del siglo XIX que dicen que es en base al presupuesto de la aduana que se maneja el presupuesto nacional del Estado del Ecuador. Entonces va a decir alguno, no importa eso, hacemos un puerto por la zona de Manta en la época de Antonio de Morga, un presidente de la Real Audiencia en el siglo XVII, se intentó hacer un puerto y lo hicieron, y llegó a ser el pueblo de San Antonio de Morga, pero no prosperó. Hicieron el puerto de Esmeralda, pero tampoco prospera. Después hicieron el puerto Bolívar, ¿sí? Acá en el sur, tampoco prosperó. ¿Por qué prospera aquí o por qué no prospera allá? Yo no lo sé. Pero es evidente porque la gente trabaja, porque tiene mayor facilidades, porque hay mayor infraestructura y todo. Entonces nosotros estamos aquí para eso. Esas son las consecuencias, como dice acá el título, ¿cómo es esto? La batalla de Pichincha como consecuencia final de la independencia de Guayaquil. Esas son las consecuencias de lo que nosotros hemos logrado. Ahora, ¿por qué la batalla del Pichincha es una consecuencia de la independencia de Guayaquil? Porque lo que dijimos aquí, pues las Fuerzas Unidas del Perú, dice más adelante en la segunda columna de la misma fecha, del 15 de julio, guayaquileños, Quito ya es libre, vuestros votos están cumplidos. La providencia os lleva por la mano al templo de la paz. Le da ya un matiz religioso, y efectivamente nosotros creemos que Dios quita y pone reyes, que Dios maneja todo por encima, según dice la Biblia, y Él lo tiene claro. Por eso habla de la providencia y lo pone en mayúscula. Y entonces vemos de cómo Guayaquil tiene claro que una vez que Quito esté libre, ellos están libres. Porque ustedes recuerdan que cuando todavía estábamos en las batallas, se hace el 9 de octubre, después viene el primer huache, segundo huache, ¿qué estamos hablando? De noviembre, diciembre, ¿y qué pasa ahí? Hay que suspender la guerra porque vienen las lluvias, porque se ven a los campos. Ustedes recuerdan, ahora ya no se escucha mucho, pero ustedes recuerdan el río Bulubulu que está por aquí cerquita nomás, como eso, en la actualidad, con cemento y con todo eso, se llena y se acaba todo. Calculen cuando estamos a caballo y cuando estamos arrastrando los cañones, les costaba mucho, ellos querían avanzar rapidísimo, y Aymerich llegó hasta cerca de Guayaquil, llegó hasta Yaguachi, pero vino la lluvia y nos salvó, la época de lluvia, ¿no? Eso fue importante. Entonces, aquí que estamos viendo, de que Guayaquil ya logró culminar con sus aspiraciones, porque el norte de Perú pues no era ni chicha ni limonada para poderse defender en nadie. Entonces ellos sabían que el norte de Perú, sur nuestro, estaba cubierto. Entonces nosotros ya podíamos defender, no se reía. No, digo usted, la palabra ni chicha ni limonada está bien. Está bien hecha, está bien hecha. Está bien dicha. Entonces, casi todo me voy para el frente. Entonces, ustedes tienen que ver cómo podemos nosotros crecer. ¿Cómo crecimos? Se acabó el bloqueo de Cochrane, ¿no, verdad? En el mar, y se abrieron los caminos. En estos periódicos de aquí, en estos ejemplares, y son 2 tomos, ¿no? Ustedes van a ver que cuando llega la noticia al Cabildo de Quito de que Guayaquil debe ser independizado en 14 días, llegó para allá la noticia, ellos se echaron para atrás y pidieron que Aymerich, que estaba en Pasto, viniera para acá, para Quito. Le piden que venga inmediatamente, pero al correo, al hombre que fue a caballo hasta allá, y le recomiendan que por favor le mandan cartas para el Cabildo de Guayaquil, que
nos damos cuenta, nos dicen, aceptamos, hace un juego de palabras, de que Guayaquil está independiente. Lo que sí les pedimos es que no cierren los caminos, porque era la salida hacia el mar, la salida hacia el exterior. Sin embargo, Guayaquil comenzó a hacer ciertos cobros importantes. La sal. Yo quiero imaginar que para esa época la zona que llamamos Salinas, cerca de la Tacunga, ustedes han visto el queso salinerito, ¿sabe esa zona de ahí? La zona que llamamos Salinas no estaba explotada, no se sabía tanto, y entonces el comercio de la sal, según dice este periódico, es muy importante, se cobra un impuesto. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, nosotros sabemos que está ya cubierta la retaguardia y podemos avanzar mejor, podemos avanzar más firmemente en la independencia. Entonces, la batalla del Pichincha fue muy importante, demasiado importante para nosotros. ¿Por qué más? Porque había una hemorragia de pérdidas humanas. Mucha gente se había perdido. Madres con hijos muertos, mujeres con maridos muertos, bueno, hermanos, hermanas, todo el mundo muere. ¿No? En las guerras todos mueren, ¿no? La guerra para el que pierde como para el que gana siempre es trágica, ¿no? Siempre hay gente con brazos cortados, gente ciega, gente con piernas amputadas, gente en desgracia. Fortunas grandes cayeron y vinieron los nuevos ricos, que son los que mandan a caballo y con armas. Entonces Guayaquil, que de todas maneras, no obstante yo decir que es una ciudad con su región, cuna de la libertad y de la nacionalidad, estuvo muy desgastada. Lamentablemente 2 años después, 2 años y medio, vino la batalla de Junín y de Ayacucho y otra vez tuvieron que volver a sacar dinero. Felizmente los campos producían y se hacía mucho más fácil todavía la venta, la exportación, y hasta que no aparecen los barcos de vapor, Guayaquil era importante como astillero. ¿En qué aspecto? ¿Fabricaban los barcos? Sí y no. Lo que más importante era carenar los barcos, ¿no? Porque el barco le sucede algo que es extraño, no sé cuántos de ustedes conocen. Hay un animalito que se llama broma, así como el chiste, una broma. Y la broma es como un tornillo, ¿no? Que se va metiendo en el caparazón del barco y va perforando. Entonces tienen que sacarle la broma, tienen que tapar ese hueco con estofa, se tienen que pegarle brea y taparle el hueco y volver a reparar en la medida de lo que esté dañado el casco del barco, volverlo a reparar. Y eso es así en Guayaquil, pero para toda Sudamérica. El pequeño detalle, para todas las costas de Ecuador, las costas de Perú, las costas de Chile. Entonces eran muchos barcos y eso es un ingreso fuerte de dinero. ¿Se dan cuenta, no? Es muy interesante eso. Así que pues Guayaquil ya es libre. Déjenme ver si hay otra nota por acá. Hace tratados. Ya Guayaquil para ese momento hace tratados con la Marina Española, que son representantes del rey de España de la época, Fernando VII. Entonces Guayaquil ya es reconocido internacionalmente porque hace tratados con Bolívar por el norte, con San Martín por el sur, con la Marina Española. Y hay un documento publicado en diciembre de 1820 donde cree, porque el Cabildo de Guayaquil cree que Estados Unidos ya lo ha reconocido. En la realidad no tenemos la correspondencia oficial, pero el Cabildo es el que pensaba eso y lo cree y lo publica. Esas son básicamente las consecuencias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna observación? Nada, diga usted, profesor. ¿Por qué esa tendencia a tergiversar los hechos que nos lleva a una interpretación equívoca de lo que es la historia de este país? Será escrita por los ciudadanos de este país que lo escribieron confundidos, porque vemos en los estandartes, los parques, vemos los héroes patrios que son extranjeros. No están los nuestros, o sea, en su mayoría, ¿no? Sí, no está en la pregunta. Octubre, 24 de mayo. Y no, perfecto. Y no olviden que el 24 de mayo es una fiesta de Guayaquil, ¿no? No es una fiesta de Quito. Quito quiere celebrar la bienvenida, ¿no? Pero es una fiesta de Guayaquil porque es generada aquí. Sí, de aquí vienen primero los soldados, aquí vienen primero los ejércitos, aquí viene todo. ¿El por qué?
Y el mismo caso de Chevron, pues. Cuando trajeron a Danny Glover y la otra a Mia Farrow. Y se metieron la mano, no sé en qué metieron la mano y sacaron así la mano. Era mentira. Pero esa mentira, ese sistema de fabricación de mentiras todavía está presente. ¿O no? ¿Por qué? Porque hay intereses protervos, intereses venenosos de personas que tienen facilidad para salir en la prensa y publicar lo que ellos dicen. Pero los otros, ustedes y yo nos quedamos callados. A veces uno se queda callado por miedo, se queda callado por distancia, se queda callado porque ¿qué vas a hacer? Uno existe porque el otro lo permite. Generalmente. Es como la mujer que el hombre le pega. ¿Por qué le deja? Es así. Es la madre patria. Déjalo. ¿Ah? El conocimiento de la historia. Parece que estamos... Pero ese es el plan de esta conferencia. No solamente el hablar uno, sino el iniciar el diálogo para poder ver las inquietudes que tiene el público presente y las publicaciones que se hace tanto con el programa de rescate editorial de la biblioteca como la única publicación que tenemos al otro lado y las exposiciones para mostrar que realmente tenemos que parar un momentito a ver qué pasa. No es que yo me voy aquí, dice la capital es qué, le digo, ¿qué producen allá? ¿Qué hacen? Pero cuando no estoy pacífico, después pues me hago al que no entiendo nomás. Pero el problema es que Bolívar, San Martín y el otro es el poeta. Ahí el poeta, es el sí. poeta, no es el... Y yo no recuerdo haber leído ninguna carta poética de Olmedo durante el tiempo que fue presidente de acá. Yo no lo he leído, ¿no? Sin embargo, es el primer territorio libre de lo que actualmente es Ecuador, con todas las características de Estado: territorio, ejército, libertad de prensa, periódico, constitución, reconocimiento internacional. Es el primero. Y con un estadista de la talla de Olmedo, que después lo ponen como representante de Puno en Lima, pero después de eso Bolívar se dio cuenta de la torpeza que había hecho, entonces Olmedo lo quiere en Londres. O sea, no es que Olmedo era pues recién improvisadito, como los que tenemos allá en Quito, ¿no? En el Congreso. Ahí no eran jugadores de fútbol, ni animadores de televisión, ¿no? Un hombre que sabía lo que estaba haciendo, era un jurisconsulto. ¿Alguna pregunta más? Cuando ya se disolvió Colombia, lo que equivocadamente decíamos la Gran Colombia, son los tres países de ahora, ¿por qué Guayaquil no se quedó independiente de lo que es Ecuador? Si ya teníamos una base armada. Está difícil, la respuesta está fácil. Cuando nosotros nos independizamos de España, pero caímos en 8 años de colonización colombiana. Les gusta a quien les gusta y les disgusta a quien les disgusta. Si quieren ampliar más el tema, pueden leer estos periódicos de aquí, como un librito de un profesor que se llama Mariano Facio, el Guayaquil colombiano, donde tiene demasiadas citas, más que comentarios de él, y uno ve los horrores que pasan. Sin embargo, un día Guayaquil ya estuvo hasta aquí, ya no aguantó más, y entonces decidió que tenía que elegir a su propia autoridad en ese periodo colombiano. Entonces, el 17 de abril de 1827, lo nombra al gran mariscal José Domingo de la Merced de la Mar y Cortázar como jefe civil y militar de la Plaza de Guayaquil, entiéndase de toda la costa. Lo nombra completamente. Lo nombra y le da todo el poder y dice con el apoyo de todas las corporaciones, o sea, todos los sistemas de agrupación, todos los sistemas de agrupación de las personas y gremios, lo apoyamos y lo apoyaron. Lamentablemente él duró 3 meses porque le hicieron una propuesta más provocativa, ¿no? El 17 de junio del mismo año, el 17 de mayo, el 17 de junio, el 17 de julio, perdón, de julio del mismo año, lo nombra presidente del Perú. Entonces, muchas gracias, estuvo que eso. De ahí pues viene una satanización de la mar, donde los peruanos invaden Ecuador. Que es mentira, ¿no? ¿Sabes, no? Vamos a razonar, es mentira. Los peruanos con la mar invadieron Ecuador. ¿Verdad o mentira? Mentira. Porque todavía no existía Ecuador.
Entonces no puede invadir Ecuador. Es como dicen que Bolívar libertó 5 naciones. ¿Cómo las va a libertar? Yo liberto y me voy a la cárcel, a la pena y me voy y liberto a 5 hombres porque están guardados en la cárcel. Y tienen nombre y apellido. Pero todavía no existían pues los 5 países. Claro. Entonces no pueden libertar lo que no existe. ¿Sí se dan cuenta que tenemos que aprender primero a hablar con calidad y con conocimiento y propiedad el idioma castellano y después entender qué es lo que pasa en la lógica, ¿no? Y entonces qué pasa que ustedes vayan a ver el periódico El Colombiano del Sur, El Colombiano del Guayas, y entonces Bolívar hace un llamamiento que también está en la Gaceta Oficial de Colombia, y con mucha paciencia ustedes pueden bajarse toda la Gaceta de Colombia con todos los detalles, está en internet. Y entonces ustedes al ver eso dicen ahí que por haber vilipendiado y ultrajado a la hija predilecta de Colombia que se llama Bolivia, le declaramos la guerra al Perú. No dice por Jaén y Maynas, no dice. Y yo le he leído en los dos lugares y he vuelto a leerlo, a veces uno lee en voz alta como para no equivocarse, ¿no? Y no hay nada con J ni con M, pues ni Jaén ni Maynas. Entonces, ustedes ven ahí, y claro, ¿cómo se declara la guerra? No todas las veces que las personas se matan son guerras, aunque estén vestidos de verde, de soldados, ¿no? Para hacer una guerra, ustedes son un país, yo soy otro, ¿no? Con toda mi gente acá. Yo pido la guerra, yo soy el líder y pido la guerra, le pido al Congreso. Entonces el Congreso le declara la guerra al otro Congreso. Y si el otro Congreso la acepta, entonces los dos países están en guerra. Por ejemplo, esto ahora último, que es que fue de Paquilla, ¿no? Eso no fue guerra. No hubo guerra, no existió guerra, aunque se haya muerto mucha gente. Existieron combates, encuentros, porque no hubo declaraciones en los dos congresos. No. Hay un detalle, ¿no? Territorio. ¿Ah? Pero fue el territorio, ¿no? Pero no importa, el problema es que el que pierde la guerra tiene que pagar las indemnizaciones de guerra del que gana. Así es. Pequeños detalles, por eso es que Alemania en la Primera Guerra Mundial se echó para atrás, porque no va a tener dinero para pagar. No. Perdimos la guerra, no la perdieron, ni la perdieron ni la ganaron, pero en la práctica sí, ¿no? Claro. Pero no, porque y los billetes, bueno. En el caso de Tarqui, el Congreso de Perú lo ratificó y le aceptó la guerra por el Alto Perú o Bolivia. Lo ponen ahí en Maynas. Y entonces, ¿qué hacen? La batalla de Tarqui del 27 de febrero. ¿De qué año? ¿De qué año? 1840. De los 829. Todavía existe Colombia. Y entonces, ¿qué sucede? Todavía está vivo Bolívar. Que yo declaro la guerra a ustedes que están al sur. Entonces yo voy con mis caballos, con todos, sigo avanzando. Pero los del sur también tienen que avanzar, porque tienen que encontrarse en un lugar para matarse, ¿no? Porque las batallas son para matar, ¿no? ¿Cómo? Tiene que haber el encuentro, pues. Todo bueno con los caballitos, y con los buques bloquean Guayaquil, y sí, todo fantástico. Pero los peruanos llegaron primero. Y si llegan primero, están invadiendo. Sí, están invadiendo, pero en una guerra. Pero no están invadiendo porque no es como que ahora me meta acá en la casa del caballero, estoy invadiendo. Estoy ganando su morada. Pero acá es en guerra. En guerra no es el mismo concepto. Entonces llegaron hasta Saraguro y se vienen al portete de Tarqui. Todavía no entiendo por qué se llama portete, no sé si el profesor sabe. Pero es un nombre geográfico, ¿no? Al portete de Tarqui. Sí, no, yo sé, yo he estado en el lugar, pero ¿por qué se llama portete? Digo, si quiero irme de nuevo, yo fui adolescente. Es una instalación militar actualmente. Ya. Un destacamento que hay allí que se llama así. Ya, perfecto. ¿Perdón? En la vía Girón. Sí, porque me falta todo el texto aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Una cosa que nadie sabe. Vino Sucre con uno de sus generales y me incendia Saraguro porque le dieron hospedaje a los peruanos. Vienen 500, 2000 soldados y vienen 4 chozas de indios. ¿Y qué va a hacer esa gente? Yo que no sea indio, sea blanco, sea negro, ¿qué va a hacer? Tiene que aguantar. Los quemaron todo. Pero de las fuerzas colombianas. Son las que nos cuentan. Está en internet de paso. Pero nadie tiene chance, pues nadie quiere leer y nadie que tomar ese tiempo. Pero le incendiaron Saraguro. El pueblo que tiene que ver un poco de civiles es un pueblo miserable. Solo porque le dieron oportunidad. Mentira, ¿qué oportunidad? Si viene todo el batallón, ¿qué va a hacer? Tiene que entrar, pues, y comienza a comer
comer, y si no come, y si no matan las vacas, no le matan vacas, las matan ellos, pues, y la gallina y todo marcha. Pero eso no lo dijeron. Entonces es un satánico y comienza, y claro, ahora, les cuento algo, el gran mariscal Lamar, Cortázar, es hijo de un español peninsular, con una española guayaquileña, eso dice la guayaquileña, ¿no? También era español y también besaba la bandera, ¿o no? Todavía no, pero nació en 1780, o sea, antes de siquiera que se soñara con la independencia. Eso hay que ponerlo de juego. Era hijo de dos españoles, un nacional, uno local y otro peninsular. Criollo, Choroboy. Y entonces, este individuo, un héroe de las guerras napoleónicas, amigo de San Martín, héroe por allá, condecorado con las mejores condecoraciones de él, sigue avanzando. ¿Y de quién es primo la madre? Del primer obispo de Guayaquil, que todavía no era preobispo, era el vicario de aquí, de Vicente Rocafuerte, de las hermanas de Vicente, que era cuñado de otros presidentes, primo de otros presidentes, y se casa con su prima, dice se casa con su parienta, la señora Rocafuerte. Dígale que se casa con su prima segunda. No le dicen eso, o sea, hay un parentesco grande que ese parentesco, olvídense de la parte de ñañerío, pero miren lo que representen poderes de territorio, de producción, de esclavos y de navegación, de comercio. Eso no lo dicen. Y entonces viene avanzando. Y no invadió, pues. Además, si nosotros declaramos la guerra, uno de los otros tiene que avanzar, pues. A no ser que quedemos estables, eso no existe en guerra. Pero ustedes, para que vean cómo son los razonamientos que nos han llegado hasta nosotros. Por eso nosotros sí tenemos aquí puesto un retrato de óleo del gran mariscal Lamar, porque fue jefe de las fuerzas de Guayaquil. Las fuerzas militares de Guayaquil, como diciendo el comandante general del ejército de Guayaquil, fue eso. Entonces ustedes observen que nosotros consolidamos la independencia, intentamos separarnos totalmente el 17 de abril de 1827 por 3 meses, no se pudo, pero tan pronto como se pudo, lo logramos. Y Guayaquil no dejó de producir, no obstante que tenía ya diezmada su presencia masculina por tanta guerra. Tanto es así que cuando viene la guerra contra el Perú, perdón, la batalla de Junín y de Ayacucho, le dice Bolívar a Flores: General Flores, usted está mandando allá a Guayaquil, vaya y reúna los fondos que necesitamos para la guerra, cueste lo que cueste, saque lo que tenga que sacar, y si es necesario el pillaje y el saqueo, hágalo. Quitemos la parte negativa de este salvaje, pero digámoslo de otra manera, la producción era buena. Había la posibilidad. Quito no la podía hacer. ¿Saben por qué? Porque con la revolución industrial de los ingleses, comenzada a mediados del siglo XVIII, ya Quito le hizo quebrar los obrajes. Quito no tenía plata ni para pagar en lo que se había endeudado. Cuando se expulsaron a los jesuitas en 1767, los notables de Quito adquirieron los territorios que eran de los jesuitas, ¿no? Grandes haciendas muy productivas, esta gente los tenía muy bien, pero no las pagaron y la corona comenzó a exigirles. Y después de eso, ya en el siglo XIX, hubo un incendio muy grande que también diezmó a Quito. Y ustedes saben que una guerra es con plata. No hay plata, no hay guerra. No solo son las armas, son las ropas, son las medicinas, son los pertrechos, una serie de cosas, tanto en la actualidad como en esa época. Entonces ellos no tenían plata para hacer nada. Y viene Guayaquil, les hace todo, y encima los pagan de esa manera. Sin embargo, Guayaquil sí consolidó su libertad y su independencia, aunque sea mental. Por eso decimos Guayaquil por la patria y Guayaquil independiente. Todavía. Nos vamos, ya me piden ahí que haga un comercial. Muchas gracias por la atención de ustedes. Ha sido muy gentil.